Bienvenidos a esta nueva edición del Trago Amargo. Les recibimos y les invitamos a que se queden con nosotros esta tarde, noche o mañana en la que nos acompañan, porque hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hoy está con nosotros Wendy Briceño. Ella es ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, ex diputada federal, además miembro fundador de Morena en Sonora, una joven política que arranca su carrera desde muy temprana edad tratando de contribuir en las luchas por los derechos de las mujeres, en las luchas por los derechos sexuales y reproductivos. Así que te invitamos porque hoy tenemos un excelente trago amargo con esta política sonorense que a sus 46 años tiene mucho que platicarnos. Nomás imagínate, ¿qué sabes tú que es un trago amargo si nunca te acusaron de dirigir a las huestes que rayonearon la Catedral de Hermosillo? Comenzamos. Arrancamos una nueva edición del Trago Amargo y hoy nos da mucho gusto tener con nosotros a Wendy Briceño, una mujer política que se ha dedicado a construir un proyecto político y que hoy enfrenta un nuevo reto. Bienvenida, Wendy. Muchísimas Gracias. gracias, Conrado, Irisea, muchísimas Hola. gracias. Hola, hola. Y les desea buenas tardes, Bueno, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean. sí, a la hora que sea. Wendy, yo supe de ti, bueno, estabas en área de comunicación, pero de tu activismo político, pues hasta que estás prácticamente en este partido Morena, ¿no? Antes eras alguien más de nosotros. De comunicación. Sí, Bueno, primero, gracias por invitarme al trago amargo, que les decía que Bienvenida. espero que sea un trago, pues, amargo, de un café amargo, pero Pasa, rico, sí, pasa, rico. es, pasa. es O amargo de como el un, o bacanora. de un mezcal, así, de un Ándale. bacanora, Bacanora. exacto. Muchísimas gracias. Sí, fíjate, yo estudié comunicación en la uni. Efectivamente, arranqué trabajando en áreas de comunicación, digamos, mi vida profesional cuando estaba todavía estudiando. Mi activismo en realidad empezó antes del tema partidista, ¿eh? Mi activismo estaba muy enfocado sobre todo en los derechos de las mujeres y empezó hace pues ya más de 20 Sí. años y contando, ¿no? Más de 20 años allá en la uni que trabajábamos también pues por difundir, por promover las primeras marchas que me tocaron ahí, marchas también por el tema contra los feminicidios. Recuerdo también que estaba la huelga de la UNAM y Sí. también marchamos, es decir, por diferentes temas. Creo que en ese sentido la universidad me enriqueció mucho. Ahí yo siento que empieza mi primera militancia, mi militancia por los derechos humanos y las mujeres. ¿Fuiste presidente de la Sociedad de Alumnos de la universidad o No, competiste? competí. Competiste, ¿verdad? Competí, exactamente. Pero luego, Conrado, efectivamente, bueno, apoyamos también en una de las planillas, competimos. Ujú. Y bueno, pues luego es cuando decidimos un grupo ahí de compañeras meternos más bien a incursionar y empezamos una cosa que se llamaba la Semana Cultural de las Mujeres, Ok. que empezamos en el marco del 8 de marzo y empezamos a invitar mujeres que participaban en diferentes ámbitos. ¿Por qué te trae el tema? ¿Por qué empiezas con el tema de la mujer? ¿Qué fue lo que obviamente, conocías y te tocó enfrentar el tema de las desigualdades, de las limitantes, que en los 90 eran mucho mayores? Pero, ¿qué fue qué hecho, qué suceso te provocó iniciar en este activismo? Pues fue mucho compartir con las compañeras, con las amigas de la uni, que era hablar también de las desigualdades que Ujú. vivíamos. El machismo, yo creo que empieza a hacer conciencia del machismo y eso nos fue vinculando a otros grupos de mujeres también. Nosotras nos agrupamos y empezamos a trabajar así, empezamos a trabajar con otros grupos, por ejemplo, como las hijas de Lilith. Nosotras nos hicimos llamar en aquel momento musas, que debo decir, es un nombre muy fresa, Ujú. viéndolo en retrospectiva, pero bueno, el tema era hacer activismo, ¿no? Y entonces empezamos y participábamos también en temas de radio comunitaria. Sí, Estaban sí, sí. algunos compañeros y yo participé por lo menos 2 o 3 años en un programa donde hablábamos precisamente de las desigualdades. El programa se llamaba Sangre Violeta en Ujú. lo que era Radio Bemba. Entonces, eso fue lo que me fue llevando a mí. De hecho, luego de estar trabajando varios años de manera continua, me fui a vivir a Ciudad de México porque hice una maestría en estudios de género. Es decir, quería a la par del activismo tener como más elementos teóricos para todo esto que estamos platicando. Y Oye, luego, y perdón, y con esos estudios, bueno, ha sido tu bandera, ¿verdad? Prácticamente el tema de género. Pero con esos estudios y lo que está pasando ahorita en Sonora en el tema de feminicidios, ¿dónde están los activistas? Bueno,
Yo creo que ha habido una participación muy importante, no solo de estos años, en realidad, en Sonora hay una participación de mujeres muy importante. Yo lo pondría en estos términos. Aquí en Sonora se empezó a dialogar, discutir lo que le denominaban las cuotas, o sea, sí fue uno de los estados pioneros en el 70-30, con grupos que eran como, por ejemplo, Nosotras Ciudadanas, con Patricia Alonso, participando también desde otros espacios. Leti Burgos, ustedes Ujú. la conocen, y otras compañeras más, Marcia Contreras, otras compañeras y amigas que estaban participando activamente. Yo creo que, bueno, yo creo que se han mantenido, Irisea. Yo, a ver, por ejemplo, Silvia Núñez y otras compañeras más, pero a ver, yo te puedo hablar una vez que yo empiezo a participar en política partidista, que soy candidata, eventualmente diputada y eventualmente servidora pública, pues también yo, desde la posición que tengo, me parece que lo que tenemos que generar en el servicio público es como buscar las soluciones y recibir y escuchar a las activistas. No necesariamente podría estar, yo he acompañado marchas, sobre todo siendo diputada, marchas a favor del derecho a decidir, marchas a favor del aborto, Ujú. acompañé una en contra de los feminicidios como diputada. Eh, como servidora pública, creo que sí hay que ver bien los espacios de participación. Uno, para no invadir. No significa que no vas a acompañar o que no vas a compartir. Uno, para no invadir. Y dos, porque lo que nos toca es generar respuestas. El activismo, quienes protestan, las víctimas, quienes están agraviados y agraviadas por algunas y por las diversas o por alguna situación en específico, pues te toca atender. Entonces, me parece a mí que eso sí es algo que el activismo también se tiene que preguntar. Y no solamente las activistas históricas, a propósito de que participan muchas mujeres jóvenes, pues también hay muchas activistas jóvenes. Y ojo, también de lo que decíamos, creo que ahora con las redes sociales, Ujú. los tipos de activismo Ujú. han cambiado y se han ampliado. Platícame entonces, ¿cómo es tu incursión en la política? Mi- ¿En qué momento decides saltar de participar en programas de radio, en las marchas y dices, ¿sabes qué? No, es que hay que entrar a la política. Me lo había planteado desde diferentes momentos de mi vida, es decir, yo quería participar en política. Al trabajar en gobierno y no, digamos, y no militar en el gobierno, o en el partido afín, Ujú. yo no, pues yo no me sentía como para empezar a participar o buscar desde ahí alguna diputación, algún espacio. Entonces, en ese sentido, siempre me consideré pues como alguien que tenía que hacer su trabajo, pero hacerlo bien, hacerlo a carta cabal, darle el servicio a la gente. Me parece que eso es mucho de lo que está en el centro de la discusión Ujú. pública en materia de los gobiernos, servir a la gente. Entonces, es en el 2014, hace 10 años, cuando yo empiezo a participar en política partidista. Y yo me planteo, y bueno, ya había participado Andrés Manuel en 2 elecciones, Ujú. yo había votado por él, me parecía sensata su propuesta y su diagnóstico, me parecía que su liderazgo se iba consolidando, independientemente incluso pues de los diferentes momentos, de las críticas, de los jaloneos públicos. Me parecía que al final de cuentas su propuesta de país tomaba esa fuerza porque la gente no se sentía atendida en ninguna forma. Entonces yo decido participar en Morena. Morena estaba recién naciendo. Pero yo digo, bueno, pues yo quiero participar desde la izquierda, porque me parece que son, precisamente son esas causas donde yo me siento más identificada. Me gusta la causa social, la causa de la justicia de género, etcétera. Entonces me acerco a Morena y empezamos a participar ahí. Lo que sobre todo se trabajaba era en hacer comités, ¿no? Ujú. Era muy importante hacer comités en el 2014, pues darle una estructura al partido. El Claro, partido acababa de nacer y luego en 2015 yo participo como candidata a diputada así local es. por el distrito que le llaman, pues el distrito 11, que era el distrito Hermosillo Costa. Sigue siendo el 11 el de la costa, me Todavía, parece, ¿no? todavía está en Sí, la costa. sí se ha ido como Modificando un poco, pero sí es modificando, una pero costa. Ujú. exacto. Entonces yo participo por ese distrito. En esa ocasión lo que ganamos es el registro. En Claro. realidad es lo que aspirábamos. Fue totalmente así con los recursos que cada quien tuviera, ¿no? Ujú. Era una cosa muy voluntaria. Y luego ya sigo participando. Está Alfonso Durazo, dirigente Ujú. estatal, nos aglutinamos mucho en torno a él, al trabajo que hace. Y luego ya en 2018 soy diputada federal por el quinto distrito, el que le han denominado Hermosillo Sur, que es la parte también del centro, Ujú. ya se ha ido también modificando. Y luego soy reelecta y luego ya cuando soy reelecta pido licencia y soy secretaria de Desarrollo Social. En breve, así de manera muy, muy, muy concreta, les diría que ese ha sido mi paso por la ¿Y, política. y fue por esta búsqueda de dejar el activismo solo? O sea,
Lo que motivó tu interés por la política fue darte cuenta que el activismo tiene su enamoramiento, tiene su lado de trabajo constante, pero bueno, el activismo expone, ¿no? En la política buscas imponer, buscas proponer y construir. Es la diferencia, ¿no? Pues yo creo que se puede ser activista de muchos temas, ¿no? Siempre se puede ser activista. Yo creo que tu corazón muchas veces late desde el Ujú, activismo. A mí me pasa, ¿no? Como diputada también puedo decir que hacía activismo desde esa perspectiva, pero reitero, sin pretender suplir a los movimientos. ¿Por qué la política? Sí, bueno, porque me lo había planteado y porque pensaba que era una ruta para poder tener incidencia, para poder generar formas de hacer gobierno diferentes frente a las que pues yo no necesariamente estaba ujú, de acuerdo, que no me parecían las correctas para darle respuesta a la gente. 10 años después les puedo decir, pues no es que todas las respuestas se hayan encontrado, creo que queda claro, claro, claro. creo que sigue habiendo muchas problemáticas, pero creo que, por ejemplo, a mí desde los espacios que me ha tocado estar, yo sí he buscado incidir para empujar un poco más a la gente hacia la ruta que la gente solicita, hacia la respuesta que la gente requiere. Eso sí lo he trabajado, esa es mi convicción de trabajo. De San Lázaro, ¿qué podemos destacar que hayas impulsado? Bueno, yo fui presidenta en la Comisión de Igualdad y Género, Ujú, así que hayamos concretado, que yo te puedo decir, trabajamos mucho en materia de paridad. La paridad, ya se había hecho una reforma importante en 2014, tiene también un sustento en 2011 con las reformas en materia de derechos humanos para incluir el principio pro persona, el 2014, pero a mí me toca el 2019 que ampliemos la paridad y lo hicimos en conjunto pues, con grupos de mujeres organizadas y con el Senado de la República y fue una reforma muy importante. Ahora la presidenta habla de concretarla más profundamente en materia de los gabinetes. Me parece muy importante para evitar cualquier simulación en ese sentido. Luego, impulsamos la ley Olimpia de la mano con Olimpia Coral. En ambas cámaras, ella nos entregó la propuesta directamente, la estuvimos trabajando para que se generara el delito como tal y para definirla en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Impulsamos reformas en materia, por ejemplo, de los propios refugios que atienden a las mujeres que viven violencia, en materia de violencia política, impulsamos reformas también en general en materia de vida libre de violencia contra las mujeres, perdón, más que refugios, no, centros de justicia. De los centros de justicia estuvimos impulsando reformas. Impulsamos también las reformas en materia de derecho al cuidado, que ujú. es una iniciativa que se sigue retomando. Esa sí no, en el Senado no pasó por temas del Senado de la República, pero ahora la presidenta lo está retomando. ¿Y por qué es relevante? Porque al reconocer los cuidados, bueno, se tienen que generar, por ejemplo, más servicios, mejores servicios para mucha gente, particularmente para muchas mujeres que han estado en desventaja histórica y que no necesariamente tienen pues seguridad social, pensión. Estoy hablando de mujeres que pasan de cierta edad y que de pronto pues no tuvieron esa experiencia de un trabajo remunerado, además con todos los servicios y la seguridad social. Entonces me parece que todo esto que se está visibilizando es muy importante. Nada más una pregunta. ¿Hay paridad en el gobierno de Alfonso Durazo? Hay paridad y bueno, lo que vimos con los cambios que él está trabajando es una incorporación importante de más mujeres a su gabinete. Algo que me faltó también en el caso de San Lázaro, que bueno, a mucha gente no le gustó, pero que el tema sigue en la palestra, el derecho a decidir. Yo lo estuve trabajando mucho, lo llevamos hasta la Comisión de Igualdad, no pudimos pasarlo al Pleno. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que sigue habiendo de pronto resistencias, después viene la Suprema Corte, ustedes saben Ujú, con lo que ujú. se pronuncia, y bueno, el avance en estados, Sonora está pendiente. Bueno, hasta aquí vamos con el primer trago, Wendy, ¿ok? Sí. Poco a poco vamos subiendo el volumen. Estamos hablando de lo que ha logrado Wendy, pero seguimos porque nos vamos ahora al trago dulce. Regresamos, ahora estamos en el trago Dulce, Dulce. trago dulce, dulce. algo dulcecito. Pues lo dulcecito que te tocó fue Cedesón, ¿no? Bueno, a ver, tiene sus propias complejidades, ¿eh? Tiene sus propias complejidades, pero, a ver, si decir dulce es por el hecho de que es una institución muy noble, Mm, sí. Que siempre las instituciones pueden dar más si es algo que yo probé. Es decir, puedes llegar mejor, puedes llegar a más gente, puedes hacer más programas, puedes hacer más infraestructuras a favor de la gente, sí. Y en eso nos abocamos. En total fueron poco más de 1.200 millones de pesos en 3 años los que se ejercieron a través de programas, a través de la infraestructura del país, que es combate a la pobreza, entre otros.
¿Llegamos a la gente? Sí, sí llegamos a la gente. ¿Cuál era parte de mi principal preocupación? Pues sí, irme metiendo cada vez más a localidades y comunidades más vulnerables. Eso fue parte de mi trabajo. ¿Cuántos pobres hay en Sonora? Bueno, de acuerdo con el Coneval, en su última medición son poco más de 50,000 pobres extremos. Extremos. Se redujo, de acuerdo también con la medición que se daba en 2023, se reduce más de la mitad la pobreza extrema. Esto es una buena noticia, es una muy buena noticia. ¿Y qué se fusiona? Bueno, a mí me parece que es fundamental la inversión federal, innegablemente, así porque fue una inversión consistente de 6 años. Y los programas también que implementamos, pero no solamente son, entran muchos programas en juego. Queda claro que todavía hay una franja poblacional que requiere, eh, pues, una atención inmediata, que es lo que se denominaría la asistencia. Pues sí es cierto, hay una fase asistencial, pero tenemos que ir tendiendo cada vez más a los derechos Hay sociales, gente en pues. pobreza, pues. Hay Sí. gente en pobreza. En pobreza extrema son poco más de 50,000 y en pobreza, lo que le llaman moderada y De extrema, carencia de. Pero, arriba de ¿y cuántos 600,000. millones dices que se... En el caso de Cedesón, hablando Ajá. exclusivamente de la dependencia, 1,200. Y sí te puedo decir que poco o mucho Cedesón no había tenido ese presupuesto antes, ¿eh? No lo había Sí. tenido. Oye, Wendy, el concepto, a ver, explícanos, ahora que estamos en el trago dulce, una para que bates fácil. Explícanos un concepto que, esa idea de todos los derechos para todas las personas, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué significa todos los derechos para todas las personas? Significa que podamos ejercer plenamente nuestros derechos. No significa que todos vamos a ejercer exactamente los mismos, ¿no? Hay como principios importantes. Uno es el de la igualdad, Ujú, es la igualdad jurídica para claro, todas las claro. personas, eso es importante. Pero también hay otro principio relevante en la justicia social, que es la equidad. Ujú. O sea, ¿qué es lo que requiere cada quien? Habrá quien requiera algo distinto a lo que tú requieras. Habrá quien parte de una desventaja mayor a la que podamos tener quienes estamos aquí platicando y que estudiamos en la Unison y lo que sea. Entonces, hay que también hacerlo desde la equidad. Habrá quien requiera eso, por ejemplo, ejercer su derecho a decidir. No necesariamente lo van a ejercer todas las mujeres y tampoco lo van a ejercer los hombres, pero habrá mujeres que sí requieran ejercer su derecho a decidir. Habrá quien requiera un tema que tiene que ver con su identidad de género Ujú. y eso no necesariamente lo vamos a ejercer todo mundo, pero habrá quien sí, o de orientación sexual Entonces, todos los derechos para todas las personas es como una visión integral donde la persona realmente pueda sentir que está desarrollando esa potencial, lo que le han llamado también ese desarrollo integral de su personalidad. Aunque esto implica convertir en ley decisiones meramente individuales, ¿no es un tema prácticamente infinito? Pues yo creo que ahí es quizá sobre todo la garantía de los pisos y las bases más Sí, claro, importantes como la para la igualdad gente. jurídica, que me creo Exactamente, que en México exactamente, tenemos ese tema muy olvidado desde hace muchos años, nunca lo hemos exacto, conseguido. Me queda claro que hay otros temas como acceso a servicios básicos, que creo que en exacto. México seguimos con esos temas olvidados. Ahora, desde esa perspectiva, y yo creo que esa es la pregunta, ¿cómo trabajaste desde Cedesol este esfuerzo para, si las personas debemos tener la capacidad para tener un piso parejo de igualdad jurídica y que podamos tener, por ejemplo, derecho a acceso a la salud, que es un tema pendiente en México por de décadas? Ya vimos que el tema del dinero, de los apoyos monetarios, no sustituye el acceso a la salud. No, Entonces, ahí, ¿cómo trabajar esa disyuntiva entre las dos obligaciones del Estado? pues yo creo que es transversal, ¿no? O sea, es transversal porque Cedesol no tiene las mismas facultades que tiene salud, Claro, no, nunca. ni salud tiene las mismas que tiene seguridad pública. Pero ustedes lo observan como Cedesol, pues, como Cedesón, perdón. Sí, como Cedesol, exacto, sí, y trabajamos de manera transversal. Por ejemplo, ¿qué sería como, me parece a mí, en materia de abatimiento de la pobreza, por decir algo, ¿no? Que además es como esto de hablar, es decir, quien está en pobreza y quien está más aún en pobreza extrema, difícilmente podemos hablar de cualquier acceso a derechos, de ejercicio de derechos, o sea, difícilmente. Pues el primer planteamiento sería tener cubiertas las necesidades básicas que no las tienes. Entonces, tendríamos que empezar por ahí. Entonces, ¿cuáles serían para nosotros? ¿Qué rutas tomamos? Una, si fueron programas de dispersión monetaria, pero focalizados, Ok. diferentes a los del gobierno federal, que son universales. La universalidad del recurso, por ejemplo, en materia de edad, ¿no? Que son las Ujú, sí. pensiones o las becas a ciertos grados, ¿no? Entonces, lo hicimos de manera focalizada. Eso significó ir casa por casa, visitar los Ujú. territorios, hacer todo esto, construir padrones,
hacerlos públicos, porque además debo Ah, decirles que que han son los sido públicos. públicos. Sí. Luego, eso por un lado. Luego, lo otro es, pues, el trabajo que hicimos a través de jornadas, por Ujú. ejemplo. Las jornadas que son esta transversalidad de los servicios, la presencia de servicios públicos en localidades de mayor pobreza para que la gente ahí pudiera desde sacar un acta de nacimiento sin costo hasta tener una consulta de salud, una prevención de un cáncer, hacerse alguna detección, diabetes, papá Nicolau, próstata, Sí. todo eso, acercarlo. Y a la par, las infraestructuras básicas, es decir, ¿qué necesitamos? Pues que la gente tenga acceso al agua, que la gente tenga acceso al drenaje, que la gente tenga acceso a una vivienda digna y decorosa. Entonces, todo eso fue lo que estuvimos trabajando. Algunas directamente desde Cedesón y otros temas, pues en una Transversalidad. transversalidad. Y para volver al tema que traía Irisdea, amarrarlo con lo que decía Irisdea, de ese presupuesto de Cedesón, ¿cuánto es posible que una administración pueda destinar a esos programas en específico, sacando el costo de operación, que todas las dependencias lo tienen, ¿no? Desde los salarios, las oficinas y todo lo demás. De esos 1.200 millones que Esos eran dirigidos exclusivamente a programas. eso era para programas. Y O para sea, no infraestructura. incluía la operación No, de no, no, Cedesón. no, 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 Ok, no, ok, ok. no. Eso era dirigido exclusivamente, o sea, cuando yo hago esa presión es porque es dirigido exclusivamente a la gente. O sea, en estos 3 años que estuviste tú en Cedesón, fueron aproximadamente 400 millones de pesos anuales dirigidos Poco más, exclusivamente exactamente. a programas de apoyo Ex. directos. Sí, programas de apoyos directos, programas, por ejemplo, el de las jefas de familia, que tuvimos particularmente 22, empezamos en 21, 22, 23, estuvimos trabajando mucho en detonar los pequeños negocios de las mujeres, que Ok, ellas se acercaran, ¿no? En Sonora estamos por arriba de la media en hogares con jefatura así femenina. es, Entonces, eso, así es. luego población LGBT, también visibilizamos a la población LGBT e hicimos una política pública con nombre y apellido para población LGBT. Luego esto que les estoy platicando de la pobreza. Luego, por ejemplo, alrededor de 2.800 cuartos y baños en todo el estado, cuartos y baños, pues ya concretos, concretándose. De hecho, pues en lo que cierra este ejercicio presupuestal se terminarán algunos de estos cuartos y baños más para muchas familias que tenían una carencia de vivienda. Luego, ¿qué más? Pues redes de agua potable, tanques elevados, drenajes, en algunos casos centros comunitarios porque la comunidad, por la gente así Mm, lo pedía. Entonces fue una diversidad de programas muy enfocados a atender toda esta infraestructura social de manera muy directa. ¿Cuál es la diferencia además que les puedo decir? Primero, todo lo pueden encontrar, los padrones son sí, públicos. claro. No necesariamente fue así, ni fue lo que yo recibí. Los padrones son públicos, el dinero que se ha ejercido también. Hemos privilegiado la licitación pública, eso es importante en materia de obra y en materia de quién va a dispersar el recurso, por ejemplo, es con licitación pública. ¿Qué más? Decirles, bueno, pues que ahí está y que nos han auditado ISAF, Contraloría y ¿Y ASF. el impacto en los números de pobreza? ¿Cuál fue? Bueno, el impacto es muy bueno, pero yo no lo diría solo como, obviamente, pues eso es un trabajo conjunto. El impacto es muy bueno porque se redujo, por ejemplo, más del 50% la pobreza extrema. Ujú. Eso es muy importante. Y 8% la pobreza en lo general. En lo general. Sí, y En Sonora, Sonora. en Sonora, sí, claro. Y Sonora, de ser el lugar número 11 a nivel nacional, con menos pobreza extrema, redujo hasta el número 5. O sea, Ok. estamos entre las 5 entidades con menos pobreza extrema en México. Esa es una buena noticia. Oye, Wendy, para mí los números son perversos y cada quien los maneja como les Pero eso lo dice conviene. Coneval e INEGI, Pues sí, Irisea. pues ya se van a ir, ¿no? Oye, pero bueno, ustedes son el partido y la corriente política en la que estás, a que todo sea pues por el voto popular, que la gente decida. ¿Por qué no reparten entonces esos millones entre el número de pobres? Se dejan de hacer programas, directamente se les entrega ese recurso y acabamos con la pobreza y que cada quien decida qué hacer con él. Bueno, yo creo que primero los programas como se han llevado han dado resultados. 9 millones a nivel nacional salieron de la pobreza. Insisto, lo dice INEGI, lo dice Coneval. Si siguen, si mutan, si se cambian en las reformas, es otro boleto. A mí me parece que han hecho buen trabajo. Porque además es un trabajo serio que lo miden otros especialistas de afuera, pues como Gerardo Esquivel, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Del CIDE. Entonces, del Colmex, del CIDE, me parece, en fin, son especialistas. Entonces, han funcionado con orden los del gobierno federal y han funcionado los del gobierno estatal. Y sí estamos efectivamente con la gente en pobreza, pero el dinero es dinero público.
también tiene, a propósito de lo que les platico, padrones y todo lo demás que les dije, también tiene reglas de operación. Es decir, para que las cosas funcionen, tienen que tener un orden. Y lo hemos trabajado así. ¿Por qué? Porque el gobierno es eso también. Si platicamos del partido, pues vamos a platicar del partido en sus propios términos, pero el gobierno también es eso, porque además nosotros rendimos cuentas, nos auditan, ustedes saben que se entrega la cuenta pública y nos auditan por lo menos 3 entes, el interno, que es la Contraloría, pero también nos audita ISAF y nos audita la Auditoría Superior de la Federación con Así los es, recursos del país. recuperas. Entonces, pues el manejo tiene que ser, pues muy transparente, muy pulcro. Y para eso necesitas gente. No, yo digo como política pública, pues, ¿no? Sí, entra en la Sí, dinámica de distribuir sí. directamente el recurso como Pero, distribuyen los pero recursos. si te está funcionando lo que estás haciendo, pues síguelo haciendo bien. O sea, habrá muchas materias pues que se puedan discutir, pero si la materia de política social es buena, es exitosa, pues en todo caso hazle algunas, si quieres hazle algunas pequeñas modificaciones, pero manténla. Y en ese sentido, de lo que tú encontraste, que sí Exacto. funcionaba. Yo no encontré realmente mucho. Hacían un programa por ahí para las mujeres también, que tenía su nombre. Había algunas cosas que, pues, por ejemplo, ya se hacen en el Instituto Sonorense de la Juventud, y otras que ya se hacen en el Instituto Sonorense de Atención de los Adultos Mayores. Ambos son sectorizados de SEDESON, pero al final de cuentas, pues están en el sector social y tienen su presupuesto y sus tareas. Podemos coadyuvar, pero ¿para qué duplicamos, no? Entonces, pues en realidad no mucho. Debo reconocer que sí, gente buena, gente había en la dependencia, pues con ganas de trabajar. Hubo replanteamos la manera de hacer las cosas fue, pues lo replanteamos, ¿no? Y nos apegamos en parte a la política federal en su trabajo casa por casa, que quizá ahí sea lo más cercano a lo que tú comentas de que sea esa forma muy directa. Así lo hicimos casa por casa. Y lo otro es, pues, a como lo planteaba el gobernador en el Plan Estatal de Desarrollo, porque al final, pues, no es la invención, sino estamos, digamos, en estos planteamientos que está haciendo el gobernador, porque además pues con sus propuestas fue con lo que ganó una campaña, ¿no? Wendy, a ver, llevamos el primer trago. Ese es el trago dulce. Hemos platicado de lo Bien, que se ha hecho, de lo que has construido, pero es momento de dar paso al trago fuerte de esta edición del Trago Amargo. vamos con el bacanora. Vamos. Seguimos en esta edición del Trago Amargo. Recibimos y le damos la bienvenida a Edgar Molina. Qué gusto, Brado. Wendy, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a ti, gracias por Está invitarme. muy bueno el programa. Sí, Muy fíjate, bueno. pero ahí viene lo bueno. Échale. Ahora A sí ver. viene, ahora sí viene la grilla. Sí, sí, sí. Ahora porque Ahorita dijo habíamos, Wendy Bacanor, es más, dije yo, oye, pues yo entro. Dije, pues ya de una sí, vez. dice Iris, tengo que contestar una llamada, pues como quiera. Pero- Pues como quiera. Exactamente. Oye, pero bueno, a ver, trago fuerte. Implementaste programas especiales en tu paso por la SEDESON Así es, y uno de ellos enfocado en la inclusión. exacto. A ver, eso es difícil explicárselo a una gran parte de la población sonorense porque dicen, espérame. Ujú. Es una minoría que suma que el 6% en Sonora de la población y le dedicamos un programa especial al 6%. Explícanos por qué. Bueno, porque un gobierno que habla de justicia social, que habla de inclusión, que habla realmente de ver a quienes antes no se habían visto, tiene que visibilizar también a quienes pues han vivido discriminación Ujú. laboral, porque esa es una de las cosas que también igualmente hay encuestas, hay una encuesta muy novedosa, ya tiene sus años, pero sí es una encuesta novedosa en México que hizo también INEGI en relación con la diversidad sexual y Sí. de género. Entonces, ahí te habla la población LGBT entrevistada o encuestada, pues de vivir diversas discriminaciones Ujú. entre la laboral, de la no aceptación en la familia. Hay un porcentaje que incluso ha pensado en quitarse la vida, o sea, ¿y eso qué te puede traer aparte de sufrimiento humano? Bueno, sí puede hacer que una persona caiga en una gran vulnerabilidad llegando a la pobreza. Entonces, estuvimos trabajando, pues fueron más de 400 proyectos, arriba de 3 millones, me parece que es mesurado, me parece que es Es moderado. correspondiente el presupuesto con el presupuesto general, pues. Sí, y que la idea es impulsar y visibilizar, es decir, también empezar a perderle un poco
quizá el miedo, por decirlo así, y empezar a dialogarlo públicamente. El primer año que lo hicimos, porque lo que nos hemos dedicado, sobre todo este año con las jefas y con las poblaciones LGBT que participaron, es a capacitar. Y Sí, de la sí. mano con la Universidad de Sonora hemos estado capacitando, eso es muy bueno. Pero ¿cómo empezamos? Bueno, el primer año, pues no hubo como mayores casi comentarios. El segundo año es interesante lo que dices, ya que algo va empezando como a permear o lo Ujú. Que escuchan eso es más. lo bueno. Claro, ya empezaron algunos cuestionamientos. Pues ya, entonces explicábamos, platicábamos. En realidad sí pudo haber algunos cuestionamientos en las redes, los respondíamos, pero no mayor resistencia. Yo creo que la sociedad sonorense, por ejemplo, pues también va avanzando en progresividad de derechos y tenemos que tener esos diálogos con la gente de nuestro estado. Ujú. Wendy, hablando en referencia a esto, hay varios temas todavía pendientes, ¿no? En lo que es la agenda LGBT, hablando, por ejemplo, del activismo de las mujeres, el tema del aborto, el tema obviamente de la agenda, que todavía hay más, todavía temas pendientes en el Congreso de Sonora. Y ahorita nos vas a platicar un poquito de Claro. lo que es el futuro político de Wendy Briceño, ¿no? Hablando de Morena. Y te preguntaría si se podía, en ese futuro político que tienes, incidir en la agenda LGBT y en la agenda de las mujeres en el interior del Congreso del Estado y sobre todo hablando del grupo parlamentario de Morena. Yo creo que el partido tiene una responsabilidad importante con la agenda política de los congresos, Sí. ¿no? Así Sí. lo vivimos a nivel nacional, Congreso Federal, así en ese diálogo tendría que ser, o yo proyectaría que fuera en correspondencia en el Congreso local. Es decir, claro que sí, ¿por qué? Porque lo primero es, a la par de la agenda que el Ejecutivo tiene, porque eso pasaba también allá con el presidente de la República o el Ujú. expresidente ahora, y pues acá pues con el doctor Durazo, pues es algo así, ¿no? Es decir, hay una agenda Ujú. legislativa propuesta de estas reformas en estas materias y bueno. Ahora, el partido, pues también en congruencia con otras propuestas del partido a nivel nacional, en congruencia con sus documentos básicos, pues también tiene que dialogar. Y ahí están los derechos sexuales y reproductivos, que tú Ujú. bien dices, Edgar. Lo llamo así en lo global, ya si quieren Sí. lo Sí, porque es que son muchos desmenuzamos, temas los que Sí, están exacto. bastantes. pendientes. Ujú. Pero llamarlo así creo que le quita también miedo a otra gente, porque hablamos de derechos sexuales y reproductivos y tenemos que hablar de esto como un tema de salud, no solo como un tema ideológico, pues, ay, sí, las que apoyan o o les que apoyan contra quienes Ujú. no apoyamos. No, o sea, veámoslo en términos de un acceso a la salud, veámoslo en términos también de, pues, de prevenir otro tipo de violencias, veámoslo en términos mucho más integrales, donde hasta puede entrar, por supuesto, el tema educativo en materia de los Sí. derechos sexuales y reproductivos, y eso también te va a generar todo un tema de prevención. Entonces, yo creo que lo podemos ver de forma más integral Ujú. y eso por un lado. Y en cuanto a la agenda LGBT, que yo diría podemos avanzar mucho más. Nosotros Ujú. trabajamos esto que platicábamos, que el programa se llama Yo Genero Ujú. Inclusión, Sí. y trabajamos capacitaciones, sobre todo con nuestro personal. El personal tiene, el servicio público tiene que ir cambiando varios chips, ¿no? E ir avanzando. Entonces, me parece que eso también lo podemos trasladar a una legislación mucho más progresista. Sí Ujú. se puede y sí tiene incidencia el partido, por ¿Cómo es? supuesto. ¿Cómo sería una propuesta legislativa en ese sentido? Bueno, yo creo que lo tendríamos que discutir por ejemplo, ya se han hecho dos avances importantes, pero yo me refiero al de la identidad de género, Ujú. aquí Sí, ya sí. pasó y pasó el del matrimonio, ustedes saben. Después de un rato de cierta resistencia, pasó el matrimonio y no pasó nada. La sociedad sigue adelante y bastante bien No y pasa con nada. tranquilidad, Ujú. Sí, sí, sí. exactamente. Y un poco así va a ser en los otros temas de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo sería? Pues yo creo que tenemos que revisarlo transversalmente, como en esta parte del derecho al trabajo, como en esta parte de pues yo creo que podemos debatirlo en otros aspectos en materia también educativa, preventiva, en materia de ampliar los derechos a la salud. Estoy hablando así global, yo Ujú. creo que ya tendríamos que hablar con algunas colectivas y dialogar con legisladores y legisladoras para poder tener propuestas como muy concretas, que también es importante que siempre te van a decir las colectivas LGBT, de mujeres, etcétera, los presupuestos. Tú puedes tener muy buenas ideas, puedes tener una política pública, la idea de una política pública, pero el presupuesto tiene que estar etiquetado de manera Ujú. correspondiente, porque a veces si promovemos una legislación que no va a tener impacto presupuestal, ustedes saben que, bueno, pues puede ser algo muy bonito, muy bueno, Sí, como este Ujú. bienestar animal, que Sí. crearon un fondo, pero no dicen dónde sale el dinero, pues. entonces, eso, todo eso es algo que tendríamos que revisar. Me queda claro que de la mano con quien ejerce el presupuesto, que también es el Poder Ejecutivo Ujú. y el Ujú. Poder Legislativo. Pero sí, el partido, por supuesto, que va a incidir, porque además lo que dicen
los estatutos de Morena hablan de un partido muy progresista, con una Secretaría de la Diversidad Sexual, con una Secretaría de Mujeres, habla de que estamos a favor del derecho a que las mujeres, o sea, que las Sí, mujeres decidan. deciden. Bueno, Sí, pues claro. eso tenemos que materializarlo. Ya en algunas entidades han trabajado con más rapidez unos temas que otros. El Ujú. bienestar animal, a propósito, también que ha generado toda esta discusión, pues también es parte, incluso es parte de la agenda de la presidenta de la República. A ver, la pregunta que viene a continuación es, se escucha fácil pensar que cuando construyes un derecho, construyes una solución para un problema social. Sin embargo, no necesariamente es así. Incluso me preocupa mucho que hablamos mucho de las acciones afirmativas, pero no de la prevención, ni de la enseñanza, ni del proceso de educación que corre a cargo del Estado. Claro. O sea, ni siquiera ahí está entrando una intención de cambiar el punto de vista sobre la diversidad sexual, sobre los derechos reproductivos. Ahí no estamos entrando. Estamos queriendo construir sistemas, oficinas, recursos, cuando todo se puede solucionar desde más abajo y me parece mucho más económico. Sin necesidad de construir algo específico que termine una ley, que a la postre igual le termina siendo una ley porque ya no es necesaria. ¿Me explico? Ujú. Claro. ¿Por qué eso no está en la discusión? A ver, y a lo mejor lo he escuchado, pero los partidos que traen este tipo de conceptos, como Movimiento Ciudadano, como el Partido del Trabajo, como Morena, que son partidos más progresistas, están hablando de crear desde el Congreso una ley que cree recursos, vámonos. Pues la enseñanza no, o sea, el niño no entra, los niños y la formación a cargo del Estado mexicano no entran en la discusión. Yo creo que lo que propusieron el año pasado y que sí generó un nivel de ámpula, sí trae muchos de estos conceptos, toda esta parte de la nueva escuela mexicana. S- yo creo que se puede profundizar porque sí es un replanteamiento del modelo y yo creo que con Claudia Sheinbaum se va a profundizar y yo creo que ahí entran Ujú. esta de manera transversal esto que tú comentas, Conrado. Creo también que sí tenemos, es decir, tampoco podemos dejar de lado algunas, vamos a decir, algunas iniciativas que generan legislación, porque sí tenemos que ir trabajando a la par. La sociedad tiene sus tiempos, pero hay cosas que están ocurriendo ya y que se necesita de alguna manera dar una certeza ya. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el contar, que la gente cuente con su acta de nacimiento, que sea acorde a su identidad, pues si eso es Ujú. necesario, Responsabilidad del Estado. exactamente. Sí, 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 pero digamos, pues tuvo que atravesar por una legislación. En la Sí. anterior administración también decía, yo recuerdo todavía por ahí a una, a la titular del Ejecutivo decir en mi estado solo hay matrimonio entre mujer y hombre, ¿no? Sí, O no, sea, claro. Entiendo, entonces, entiendo, entonces entiendo. creo yo Sí. que son las dos cosas, pero nomás para terminar esa idea, sí tenemos que trabajar mucho desde todos los ámbitos, porque también vuelvo al punto, se generan resistencias, incluso si tú, vamos a decir que atraviesas esa materia o es transversal entre tus materias, vas a empezar a hablar de tus derechos sexuales y reproductivos. Sí, sí, sí. Este, sí genera resistencias también. Y lo hemos visto con diferentes actores de la sociedad porque creen que a sus hijos, a sus hijas se les va a meter un chip o se les va a invitar a que sean LGBT. Todo eso es falso, pues. O sea, como si fuese una visión, insisto otra vez, exclusivamente ideológica. Y no es una visión Sí, ideológica, es que hay ejemplos de países donde sí se ve eso, ¿no? Estados Unidos está pasando una etapa complicada donde en es una etapa preescolar complicada. llevan a gente que hace espectáculo de otro tipo a hacer un espectáculo para niños y eso a los papás les asusta, obviamente, ¿no? Ujú. Yo creo que son como, pero a ver, ¿qué sí, qué creo que es sano? Bueno, pues tener esa discusión, ¿no? Sí, Creo que es claro, exacto. es una Que es discusión lo que como no existe, sociedad, ¿no? que Sí. creo que es Eso no una existe, discusión como sociedad. totalmente. Wendy, yo te quisiera preguntar, bueno, renuncias a Cedesol, busca la dirigencia de Morena. Y desde Claudia Sheinbaum, hablando de la presidencia de México, menciona, es tiempo de las mujeres. ¿Es tiempo para que Morena sea dirigido aquí en Sonora por una mujer? Yo creo que sí, que es tiempo efectivamente de mujeres, pero a la par, yo pongo sobre la mesa no solamente el ser mujer, pues Sí. pongo sobre la mesa mi militancia, lo que les Claro, platicaba claro. de 10 años, Ujú. mi experiencia en el partido, mi compromiso con el partido, mi compromiso con la gente de Morena y el visibilizar también mucho a la gente de las bases, es decir, gente que quiere participar en diferentes espacios, gente que quiere pues participar incluso en esto, en ser actora Que no política, en pase lo que actor pasó en político. 2024. Digamos que se puede hacer mucho mejor. Se Sí, puede visibilizar porque a mí a más gente. me preocupa mucho ver personalidades
por las que ya la gente no quería votar, ahora Ujú. votándolas por Morena. Fíjate, y ahí el asunto, Conrado, creo yo que es y Edgar, es un tema. A ver, se ganó de manera muy importante. A Ujú, ver, Claudia llegó en Sonora casi al 64% de los votos. Es Ujú. sí. impresionante. Es decir, hubo una gran, o sea, la gente volcada a votar. Puede tener varios correlatos. Contentas la gente con el presidente, que la oposición tampoco alcanzó a articular nada, todo junto, ¿no? Mala candidata. Exactamente. Ujú, sí, Entonces, sí. no iba a ser tan específico, Sí, pero sí, sí, sí. exacto. Entonces, hay un vuelco, ¿no? Entonces la gente dice Ujú. sí. Y creo que eso cubre, arropa a muchos personajes, Ujú, como los que tú podrás estar pensando. Entonces, creo yo que lo tenemos que hacer esta vez, entendiendo que viene una intermedia, Sí. hay cambio de gubernatura, hay cambio de muchas posiciones, pues estar trabajando mucho, eh, con filigrana, podemos trabajarlo y estamos en buen tiempo para hacerlo. ¿En qué te basa tu proyecto para lograr eso, precisamente? ¿Cuál va a ser tus bases de tu proyecto? Uno, yo les diría, pues mucho diálogo con todo el mundo, diálogo con la Ujú, militancia que pueda ser más afín o a quien yo le pueda simpatizar, pero también con la militancia a la que a lo mejor yo no le simpatice tanto, pues bienvenido el ujú, diálogo. Aquí hay que romper grupos o afinidades sí. exclusivamente grupales y tratar de aglutinarnos en un proyecto más grande. Entonces, diálogo. Luego, pues formación política, meternos a ujú, la formación política con más fuerza. Sé que ya se hace a través del Instituto Nacional de Formación Política, pues hay que seguirlo haciendo. Y también hay liderazgos locales muy interesantes Sí. de la izquierda que hay que escuchar. Yo creo que ujú, sería súper importante escuchar cuáles son las bases de Morena antes de que fuera partido. Morena fue movimiento y cómo nació y qué ujú, nos trajo y para todo mundo, ¿no? Para quienes hemos ido llegando en el trayecto, para quienes llegaron de manera más reciente, para quienes recién son legisladoras y legisladores y llegaron pues, ujú, aquí, ¿no? En la Ujú, elección. Entonces, todo eso sería muy importante trabajarlo. Eh, Creo que trabajar también en diálogo con los gobiernos, como les digo, y llamar y convocar a los actores y actoras políticas que están desde alcaldes, trabajar de la mano con el Ejecutivo Estatal, hay regidurías, igual que los legisladores, y también entrar en una dinámica de intercambio de información para que la gente sí se sienta representada. ujú. Se le ujú. puede llamar rendición de cuentas y yo creo que es muy saludable y el partido también rendir cuentas. O sea, yo creo que en una dinámica distinta, visibilizar a las mujeres, a las juventudes, a la diversidad, a las poblaciones indígenas, creo que eso es algo que tenemos que hacer. Va a ser, y creo que es uno de los retos que yo lo veo desde esta distancia, Wendy, el tema de un Morena sin López Obrador ya como Esa. jugador activo. Te tocaría a ti ya estar dirigiendo un partido político sin tener a López Obrador, ¿no? Obviamente lo vas a tener en la filosofía, la idea, principios, etcétera, pero no tenerlo como cabeza principal. Eso es un reto también. Mantener los números de Morena es un reto después de la época post López Obrador, ¿no? Totalmente, pero creo que también hay un legado y creo que también Claudia pues lleva una semana, pero creo que se está encargando de demostrar que tiene los hilos, que tiene las riendas y que es una mujer con mucho orden, estructura y lo está demostrando. Y te tocará trabajar con Luis María Alcalde. Con Luisa Alcalde, que también, pues, ella es una fundadora desde el movimiento, y me gusta lo que dice, eso también, la afiliación, los comités, la credencialización, hace tiempo que la gente pide su credencial, reactivar esos comités de base de Morena, o sea, me gusta lo que dice, coincido con eso porque es algo que hace tiempo, está bien, Morena ha ganado elecciones, nadie lo Ujú. cuestiona, pero creo que también es un tema que la gente quiere esa vida partidista, o sea, la Ujú. vida partidista. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿La conoces? La, ¿Te tocó trabajar con ella en México? la conozco de Ciudad de México. Antes también nos visitó, estando bueno, el ahora gobernador Ujú. como dirigente. La conozco y bueno, pues la idea sería también profundizar ese diálogo con ella, pues, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es precisamente esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera en la cual van a estar trabajando en equipo para sacar adelante todos tus proyectos y los proyectos nacionales? También ella tendrá sus proyectos en los cuales va a incluir a todos los estados, ¿no? Y dijo que de hecho va a ser una gira, entonces estaremos muy pendientes. ¿Cómo va a ser? Pues hay que trabajar aquí en el partido, más que de imposición de equipos, Ujú, aquí hay consejeros y consejeras que ya están, ¿no? Que llegaron con un proceso, una elección, etcétera. Pues hay que trabajar en conjunto ujú, y trabajar mucho con la militancia y trabajar mucho con la vocación voluntaria de la gente. Creo que ujú. eso es parte de la complejidad, pero creo que también es parte de lo bonito del partido. Morena no tiene así como identificamos en el PRI o en el PAN liderazgos que imponen decisiones todavía. Es un partido muy joven. ¿Existe la posibilidad de que en esta competencia se imponga la voluntad de algún liderazgo, un gobernador, por ejemplo? Bueno, el gobernador es el líder
yo creo que de manera natural, estatal, ¿no? Que yo creo que es un error de los partidos, pero sí es cierto. Es el líder y aparte a la par él participa Ujú, como ujú. presidente del Consejo a nivel nacional. Es decir, Ujú. hay una actividad del partidista. En ese sentido, pues necesariamente su voz, su propuesta, siempre va a ser muy importante esa guía. Y luego, pues hay otros liderazgos importantes. Pero como para imponer a un líder en Morena. ¿Quién va a elegir los candidatos y candidatas de Bueno, Morena? en principio, es el Consejo y es el Comité Ejecutivo Nacional, porque si Luisa Ok. manda una propuesta, también será en esos términos analizada, pero no hay que perder de vista que el Consejo tiene una voz importante. Son 10 consejeros por Y distrito puede participar quien electoral quiera. federal. Pues sí, O sea, a ver, de Morena, sí, pues, o ¿no? sea, sí, Ujú. claro, 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 puedes decir a alguien más, a mí me interesa levantar la mano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos en un punto de renovación? Bueno, porque sí, porque Julio Navarro, que ha sido dirigente y que le tocó todo el proceso electoral, Julio ahora es diputado Ujú, local, ujú. ¿no? Él también es un miembro fundador, muchos años, pero Julio es diputado local y en ese sentido, pues ya también está en la tesitura de él hacer una entrega, pues, Ok. ¿no? Entonces, Ujú. en eso estamos. Y bueno, aquí terminamos con el trago fuerte. Wendy, viene el trago amargo. Ah, échenle. Entonces, con esto pasamos al momento, esperemos, más divertido para nosotros. Y pues llegamos al cierre de este podcast, El Trago Amargo, el cual este espacio, precisamente este segmento, le hace honor a su nombre, Conrado Ujú. Quesada, y tenemos a Wendy Briseño en esta oportunidad. Obviamente todos tenemos, Wendy, tragos amargos en nuestra vida, ¿no? Claro. Desde el ámbito político, el ámbito obviamente no público, el ámbito ya personal. Y yo no sé si obviamente ya tú no dirás, ¿cuál crees tú que haya sido como ese parteaguas, ese trago amargo que en la política has tenido que tomártelo, tragártelo y decir, órale, va, y hay que salir adelante? Y también en el ámbito personal, en la medida de la posibilidad que se pueda indagar ahí en ese aspecto. En el ámbito público, político, ¿cuál ha sido tu principal trago amargo en esta trayectoria que nos has compartido ya? Bueno, O tragos sí, amargos. o tragos Sí, varios, ¿no? Y si varios, tienen ¿no? nombre, nos los puedes decir. Y si son colegas también. Si son colegas también, exacto. No voy a Hay dos llegar, colegas. no voy a llegar a tal profundidad. Ok. Mira, yo creo que sí, sí, tragos amargos, pues ha habido tragos y traguitos diferentes en estos años. Yo creo que en la medida que te empiezas a hacer más pública, sí hay más traguitos amargos, ¿no? O sea, más dosis. Ujú, Ujú. sí. Pero hay de todo, también hay tragos muy agradables. Bueno, pues sí, sí, yo creo que en la medida que yo planteé con más claridad digamos, mi posición abierta a favor de los derechos sexuales y reproductivos, de la despenalización del aborto, para decirlo claramente, Ujú. ahí sí tuve, pues sí tuve, digamos, pues diversas reacciones de todos tipos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues me tocó que se tomaran la molestia, quien haya sido, de imprimir muchos volantes donde nos ponían a varios, en aquel momento legisladores locales y a mí nos decían, pues la agenda de Morena es esta, ya se imaginarán Sí, claro. en qué ruta. Sí. Luego nos volvieron a poner, pero ya diputadas federales, incluso de otras entidades, y a mí, pero era aquí, en Ujú. Sonora, en Hermosillo particularmente, era pues sobre todo para decir asesinas de bebés, mata Ujú, bebés, ujú. eso y otras campañas más. Mentir en el sentido de que dijesen que yo pudiese estar detrás de algunas de las marchas o las pintas que le hicieron a la catedral, etcétera. Creo que en su momento fueron tragos difíciles y fue difícil también porque llegué a una contienda, como estoy siendo Ujú. muy honesta, muy franca, porque llegué a una contienda, una segunda contienda como diputada federal, donde sí había por parte de grupos conservadores, alentados por otras voces y plumas, si ustedes quieren, un poco muy en contra, ¿no? Entonces de pronto me topaba con alguna cadena de oración que me mandaban para que yo no ganara la elección, ¿no? De ciertos personajes muy ubicados, ¿no? De Ujú. cierta. Entonces todo eso fue Ok. parte de lo que me tocó vivir. Ahora pues ya lo puedo platicar en estos Ujú. términos. Yo creo que van quedando ahí. Vas aprendiendo de todo, vas aprendiendo de todo. Y creo que ha sido como difícil. En el caso ya más hacia Cedesón, bueno, pues yo creo que hemos tratado de hacer un buen trabajo y que lo que puedas, que si adentro alguna vez hay alguna diferencia, eso no se traduzca hacia afuera de la gente. Pero también me tocó Pero pasó, ponerle, ¿no? sí, claro, también me Ujú. tocó ponerle límite a gente que no Se te quería. acusó de, ¿qué? De como que eras violenta y Sí, sí, no, pero a ver, yo creo que para acusar también hay que, poner pruebas. Probar. y hay instancias, pues, Ujú. ya Ujú. hay instancias. Ujú. Entonces, ¿qué sí ha sido importante?
Pues poner límites, porque las cosas tienen que funcionar no a placer de cada quien o como nos dé la gana. Por eso les decía, en el gobierno también hay orden, en el Ujú, gobierno hay rutas, en el gobierno se maneja recursos, por ejemplo, los vehículos son vehículos oficiales, ujú. los tiempos son tiempos públicos pagados con dinero de la gente. Entonces, todo eso yo lo tenía muy claro. O sea, al final de cuentas, el haber empezado también muy joven a trabajar, el haber participado en movimientos, el haber escuchado distintas perspectivas, creo que eso también te va fogueando para entender que llegar al gobierno no es llegar a, es el primer gobierno de Morena, pues va estatal, ¿no? Vamos a Ujú, ver sí. cómo nos va, estamos probando. Pues no, porque la gente, ¿por qué votó? Porque espera respuestas y las respuestas tienen que ser lo más rápidas posibles. Yo hablando de mi ámbito, por supuesto. A ver, y desde esa lógica, ¿cómo fue haber ganado una reelección y venirte al gobierno del estado? ¿No fue un trago amargo? O bueno, o sea, no fue un fallita. Tuviste el aval de la gente que ya había votado por ti. Claro, y lo agradezco mucho, y sé que a alguna gente no le pareció, A mucha y gente sí. lo sé, pero creo que, a ver, creo que hicimos un trabajo importante los 3 años como legisladora en la Comisión de Igualdad. Creo que ahí consolidamos y apuntalamos. Muchos temas se les podía dar seguimiento, y así ha sido, y así es, ¿no? La presidenta está mandando, por ejemplo, ahora mismo unas reformas muy importantes en materia de vida libre de violencia, lo celebro muchísimo. Pero cuando me invita el gobernador, el hoy gobernador, pues sí, sí valoro, sí pondero y tomo la decisión de acompañarle en el gobierno, de que finalmente pues es eso, es el primer gobierno de Morena en Ujú. Sonora, con la idea pues de que Morena pueda seguir en los gobiernos. Y bueno, por eso tomo la decisión. Sé que para mucha gente quizá no estuvo bien, pero yo espero que 3 años después, pues sea más la gente que se sienta beneficiada de mi paso por la Mm. sede. Son beneficiada porque pues, realmente puedo ser vista, puedo ser partícipe de los programas, pudo sentir ese bienestar que Ujú. buscábamos en la dependencia. Oye, Wendy, ¿cómo es el gobernador como jefe? Digo, nosotros lo vemos acá en las entrevistas, en los eventos, ¿no? Pero ya en las reuniones, jalón de oreja, ¿cómo es el Bueno, gobernador si ya en regañan las ruedas reuniones? de prensa, se regañan. Sí, algo que lo regalen a ustedes, ¿no? A Es, Heriberto, yo como le Pues digo. no te acuerdas, Heriberto. ¿Te bueno, acuerdas? Heriberto es muy buen compañero también, Ajá, todos, y el gobernador es exigente, es exigente. muy exigente, es alguien pues con mucho conocimiento de vida. Yo creo que eso es importante, pues tiene muchas experiencias, ha estado, pues ha estado en diferentes momentos de lo que ya es la historia de México, ¿no? Y eso también es muy interesante estar con él, dialogar con él y escuchar sus puntos de vista. A veces también es interesante porque él puede, por ejemplo, te habla, te proyecta y sí, y tiene a veces, incluso a veces puedes no estar en la misma lógica en ese momento, pero eventualmente te das cuenta que sí, que tiene razón, que hay que tener una visión de conjunto sobre las cosas y sobre eso hay que tomar decisiones, sobre Ujú. visiones de conjunto. Wendy, uno de los temas que tú impulsaste siendo legisladora fue la lucha contra la violencia política en razón de género. Incluso tú hiciste la ley un poco más rígida todavía. Conseguiste en tu paso por la Cámara de Diputados endurecer las sanciones. Me preocupa un tema porque organizaciones de la sociedad civil, incluso yo he visto que ese tema más que frenar el poder de hombres políticos, ha frenado la crítica de hombres hacia mujeres políticas. Me preocupa eso, ese cambio. Yo entiendo que el origen de la ley era frenar, que de por sí eres hombre y además tienes poder, ¿no? Entonces, si yo quiero competir, si yo quiero ser candidata, si yo quiero, pues el hecho de que tú seas hombre a mí me frena. O con esa intención me frenas. Fíjate que, bueno, de entrada no soy yo quien le puso exclusivamente la parte más, vamos a decir, más rígida. No, fue una discusión. Sí, La sí. violencia política no se había legislado en Ujú. México. También le sacaban la vuelta a muchos señores del poder. Lo trabajamos con el Senado, lo trabajamos con un grupo de mujeres y efectivamente se puso sobre la mesa esas reformas, que fueron varias reformas a varias leyes y nace como delito, Sí, efectivamente, cierto, nace exacto. como delito. Entonces, bueno, pues eso por un lado. Yo creo dos cosas sobre lo que dices. Una, la violencia política no debe ser usada como golpeteo político. Yo también lo vi, incluso también lo he visto entre mujeres, pues, o sea, no es solamente exclusivo de que una mujer denuncie. Ok. Lo he visto, incluso lo he visto como para querer frenar Ujú. aspiraciones políticas de otra Aspiraciones. gente. Eso no es para eso. O sea, entonces sí me parece que habrá que, pues yo creo que desde el Poder Legislativo y la sociedad en general, pero yo creo que se puede seguir Se reflexionando puede sobre mejorar eso. todo, claro. Debe de servir, la vocación es para generar condiciones pues más igualitarias, menos violentas De para las equidad. mujeres en Ujú. política, exactamente, pero no para usarlo como un instrumento
particular de mi revancha o de que tú no, en fin, creo yo, eso por un lado, ¿no? Sí, sí, y sí creo que se ha venido señalando en este tiempo, porque pues si no, efectivamente todo es violencia política. Tampoco es así, no Exacto. es así. Y lo otro es, no, a ver, Conrado, yo creo que la crítica siempre va a ser válida. Habrá quien sí le baja un matiz o dos y tampoco está mal. Tenemos que tenerla, no como no como recortando o acortando, limitando la libertad de expresión, pero yo creo que sí se puede ponderar y se puede mesurar o se puede, no, ni siquiera mesurar, cada quien es libre. Yo creo también en esa libertad, pero sí creo que se pueden tener mejores elementos para hacer una crítica. Totalmente. Yo, por ejemplo, viví críticas muy Sí. infames, muy infames. Entonces, eso, y no solo yo, he visto a otras mujeres. Entonces, ¿y qué sucedió? Que a partir de algunas las acciones que yo sí tomé, pues sí, dos que tres que sí traían una agenda muy específica contra mí, por lo que ustedes quieran, o porque les pagaban, o porque les pagaban quien ya se fue, o por lo que ustedes quieran, Ujú. pues sí creo que sí le bajaron. Pero a ver, el tema no es que no me critiquen, adelante. El tema nada más, yo creo, es no hacer esta distorsión. Como les digo, yo sí viví un momento y sentí esa resistencia, sobre todo en el tema. Ahí me tocó como legisladora y Sí, me claro. tocó como en la reelección, que un ambiente que te querían generar de decir es que esta es la que le prendió fuego al Poder Judicial, es que, y aunque no lo crean, aunque parezca inocuo, no es tan inocuo. Había gente que sí decía, pues es que me cae bien, pero oye, pues es la que fue con a pintar catedral. Entonces, no es tan inocuo porque corre como reguero de Sin, pólvora. sin embargo, yo entiendo ese punto, pero te puedo poner lo que pasó en ese proceso electoral. Una tuitera pone, ay, qué mala onda que su marido le consigue tanta influencia y pues lo mandan callar y quitar su Twitter. Y yo no estoy de acuerdo con eso que sucedió. Algo que no ha hecho, por ejemplo, Silvana Beltrones, a la que también no la dejan de poner como la hija de papi, y ella ha tenido que aguantar lo que se ha dicho en su contra también en redes sociales sin entrar en esta dinámica. Es decir, yo entiendo el tema de la equidad, sin embargo, también se ha utilizado contra una legisladora por parte de un legislador, de una legisladora trans, ¿no? O sea, hasta en ese punto han llegado. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, no estoy para defender, estamos hablando Casos del en caso, particular, claro. Sí, sí. exactamente, y no estoy de acuerdo. O sea, no me parece, porque además, y yo lo decía cuando me preguntaban, en la ley también hay algo que es, digamos, pues la proporción. Mm. Y hay cosas que son desproporcionadas. Y eso también es muy importante que se revise. Y no siempre pues también hay que revisar. A veces, algunas veces los organismos electorales o los órganos electorales, pues actúan más rápido que en otras, ¿no? Esas críticas se convirtieron en tu experiencia en un trago amargo. Esas críticas, yo las vi y me estoy consciente de que había cosas absurdas y, Yo ¿no? me Pero acuerdo de esto de los, sí, de los de los panfletos, claro, panfletos que claro. llegaban, eso Sí. sí me Que acuerdo al bien. gobernador incluso lo pusieron también de otras cosas. Exacto. Al borrego se lo hicieron la gente o sea, Sí, era estrategia política estrategia de mala política. calidad, pero así funcionaba. Sí. Es un trago amargo para ti, no sé, tu familia, tus amigos, tus seres queridos, cuando lo ven, sí pega. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que en retrospectiva, pues muchas cosas se mesuran, ¿no? En el tiempo. Muchas cosas van tomando otra tonalidad. En el momento, por la forma, cuando te orquestan campañas y es así, seguidas, continuas, y sí, esto es que sí hay todavía temas que pueden prender el temor de la gente. Insisto, ahorita que hablábamos de los temas educativos y de cómo habría que Ujú, transversalizar ujú. ciertas miradas, todavía hay quien cree Sí. esto que estamos platicando, de que queremos Ujú. convertir. No, entonces hay esta parte. Creo que se puede, creo que hay generaciones muy jóvenes que también vienen con otro tipo de diálogo y discusión. Yo lo celebro, eso es muy bueno. Pero bueno, pues confluye todo, ¿no? O sea, confluye quien piensa lo contrario, confluye quien quiere actuar de otra manera, en fin, sí se convierten en un trago amargo para gente que está muy cerca de ti y que se preocupa necesariamente, pues atraviesa por tu familia, atraviesa por gente cercana. Entonces, bueno, sí se convierten. Como les digo, ya en retrospectiva, pues muchas cosas se ven también, se van viendo de ópticas diversas y Ujú. también aprendes. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, lo voy a decir en esos términos. Yo celebro las legislaciones, pero yo creo que tenemos que trabajar más en prevención, estoy de acuerdo. Más en prevención, más en concienciación, más en lo que tú decías, los temas educativos. Yo creo que esa sería la clave antes de llegar a cualquier otro tema, creo que esa sería la clave. Oye, Wendy, y ahorita retrospectiva, digo, ya viendo y escuchando ahorita cuando estuvo Iris de aquí contigo sentada junto con Conrado, platicando lo que ha sido tu trayectoria, tu vida política, pública y demás. A base de los fregazos uno aprende, ahorita que acabas de mencionarlo, ¿no? Y con los fregazos te va haciendo más fuerte, más sólida, ¿no? Y vas consolidando, aprendiendo.
¿Qué le dirías tú a la Wendy Briceño actual? ¿Qué Te le dirías tú a agradezco. la Wendy Briceño de hace unos años cuando iba comenzando en la política y que se preocupaba por muchas cosas que ahorita a lo mejor ya a base de esos fregazos que recibiste ya dices, ay, X, cualquier cosa? ¿Qué le dirías tú en ese momento? Pues se lo diría a ella o a mí misma, pero Ujú, también se lo diría a muchas mujeres, sí. pues, o sea, que hay que persistir, ¿no? Hay que persistir, que de pronto es cansado, pues, Ujú. es muy cansado la política, y no solo por esto, pues también hay disputas internas, Ujú. también hay muchas ópticas en la política, incluso dentro de los mismos partidos, hay quien tiene una óptica distinta, que es muy válida. Aquí lo que yo creo es que tendríamos que centrarnos en qué perseguimos finalmente. A mí me parece que perseguimos una visión transformadora del poder público. Si no es eso, para mí pierde sentido. Por ejemplo, ¿no? En el partido político en el que estoy. Ujú, Entonces, yo les diría que hay que persistir y les diría también que efectivamente a veces hay cosas que nos afectan mucho en lo personal, pero bueno, hay que persistir y eventualmente muchas cosas se van a ir sosegando. Eso es importante. Y ujú. también diría que estamos en un buen momento a nivel nacional para la participación política de las mujeres y yo lo celebro. Sí, y de hecho es una de las cosas que hemos comentado. Ahora ya le puedes decir a una niña, mirando a los ojos, puede ser presidenta de la República, ¿no? Exactamente. Exacto. Claro. O sea, la primera de muchas. Ujú, En tu experiencia, una última pregunta. En tu experiencia, en estos años de trabajo, me queda claro que has tenido que lidiar con poder, ¿no? Has tenido que lidiar con gente que tiene poder y que impone su visión. También. Eh, Morena ha logrado construir algo en el sentido contrario, y te lo pregunto porque ahorita que te escuchaba cuál es el proceso de elección, a mí sí me preocupó de pronto, no estoy en Morena, ¿no? Quién gana, qué importa, pero a ver, el gobernador del estado forma parte del consejo. Bueno, no está fácil. Tienes que estar cerca del gobernador. Es decir, seguimos construyendo hombres poderosos, mujeres poderosas, ahora con la presidenta, ¿no? Y el poder no se ha disminuido en México. Sí. El poder de la estructura política no se ha disminuido a pesar del género, porque aún tenemos mujeres que son capaces de sancionar a mujeres. Entonces, a ver, ¿cuándo vamos a empezar a frenar el poder político exagerado que hay en México? Yo creo que sí tiene mucho que ver la vida de los partidos ahí, por un lado, ¿no? Me queda claro que no solo son los partidos, es la gente, pero la gente que milita en partidos, que simpatiza, que acude a los partidos, sí tenemos que ir tendiendo a una mayor participación, a escuchar más a la gente de las bases, a formar más cuadros, eso es parte de lo Mm, que me faltaba un poco como comentarles. Yo quisiera apuntalar más cuadros de Morena y yo estoy de acuerdo, o sea, creo que el poder en México ha sido, pues, ya sabemos, ¿no? O en la manera de los juegos de poder, como tú dices, si me conocen, pues tengo más posibilidades de ser mm, yo el candidato, la candidata, ujú. el funcionario. Yo creo que sí tenemos que ir aspirando a hacerlo diferente. Y creo que eso atraviesa por la vida partidista. Creo que ahí podemos aportar. ujú. Siento que yo puedo aportar y buscar que otra gente se sume en las mismas voluntades. ¿Hay que romper muchas inercias? Necesariamente sí, sí, porque estamos acostumbrados a decir, "Bueno, yo me voy a mover, me voy a quitar, voy a perder mi lugar. Claro. Poco esa lógica, ¿no? O yo llegué primero, ¿por qué me Ujú. voy a mover? Entonces creo que son esos temas que tenemos que ir reflexionando y creo que va a tomar años, Conrado. Tampoco creo que sea algo que se pueda decir que va a ser así en lo Fácil. corto, pero creo yo que sí tenemos que tener esa vocación y poco a poco los partidos y sus órganos se tienen también que democratizar y también tienen que acompañar a sus militancias en diversos procesos. Voy a volver al tema muy rápido de la violencia política, independientemente de cómo eventualmente se maneje, qué Ujú, suceda y qué discutamos. Si hay mujeres que han denunciado, ujú. y no sucede nada Así es. porque ahí sí bueno, ahí sí y en muchos casos, pues, pero hay personajes que tienen, pues, un poder, una influencia en alguna posición que puede ser dentro del partido o fuera de ella, y entonces nadie hace El problema nada. es el poder, no el género, entonces. Yo creo que sí hay un Sí, tema de género alimentado el desigual. género. Yo creo que hay un tema porque ha habido desigualdad histórica. O sea, ha Mm. habido desigualdad histórica. Sí tenemos que decir que los hombres siguen teniendo la Sí, 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 sí. preeminencia, pero sí creo que podemos abonar a prácticas diferentes, pues. Y me quedo con la reflexión también de lo que dicen ustedes, me lo llevo de tarea. Wendy, te queremos agradecer mucho. Muchas Muchas gracias, gracias. Wendy. Gracias a ustedes.
Este fue el Trago Amargo. Espero que la hayas pasado Ya bien. la pasé. En un futuro que tengamos ya más acá, vamos a tener tragos de verdad. Te Eso vamos a es. invitar Sí, de ya hecho, como sí. Eso les dirigente de invito. Morena. ¿Qué te gusta tomar de vez en cuando? A ver, Pues digo, sí, a ver, a ver, ¿qué te- vinito tinto, ¿verdad? Ándale. Nos gusta el vino. Mira, el La vino apuntamos, Qué fresa, Cintia, dicen. Karina. Sí. Bueno, también, sí me gusta el Ujú. mezcal, pero pues Ándale. con eso. Es- ¿Bacanora? ¿Algo de acá de Sonora? ¿Sí te Bacanora, me gusta? gusta el Eso, muy bacanora, bien. ¿cómo no? Qué rico. Pues mira, ya Con sabes. Ya mezcal. está. Tenemos ahí Ya listado se ya. armó. Ya se Ya armó. se armó. Edgar, muchas gracias. Igualmente, Corrado, un gusto. Otra vez, Wendy, muchas Nada, gracias. Gracias, Wendy. Muchas gracias a ti que nos acompañaste. Seguimos pendientes de más ediciones del Trago Amargo. En esta ocasión, Wendy Briseño. Gracias.